me dediqué al servicio al cliente bilingüe. Soy cantante profesional y vendo mole los domingos. Wow, pues a ver si al final del módulo nos cantas algo. Súper, Abraham, pues bienvenido también, me da mucho gusto conocerte. Luis, tú ya traías acá el objeto rojo, ya traías tu gorra. Sí, nomás que, pues sí, no me di cuenta. ¿No te diste cuenta? ¿Y qué objetos No. elegiste? A ver, cuéntanos. Bueno, elegí como objeto rojo fue un sello que tengo ¿Ya no los aquí. tienes allá a la mano? Sí, pero ya los regresé. Ah, está bien. Bueno, mi lapicera, ese casi todo lo tengo aquí alrededor, como Ok, estoy en la oficina. ok. Ujú. ¿Ya qué te dedicas, Luis? Yo me dedico a la parte administrativa en un centro de rehabilitación. Súper. ¿De la Ciudad de México? No, en Querétaro. Ah, súper. Querétaro, muy bonito Querétaro. Sí, Ujú. Pues bienvenido y mucho gusto también, Luis. sí, gracias, maestra. También Luis Ángel. ¿Sí completaste los 5 objetos, Luis, o no encontraste? Hola maestra, buenas noches. Hola. Eh, el libro, fallé con el libro. Fallaste con el libro. Ok, Sí, no te lo tenía en preocupes. otro cuarto. Sí. ¿Los demás sí? Sí, los demás sí, maestra. Ok, Luis, platícanos de ti. Ah, ¿Qué mire, haces? ¿A qué te dedicas? mi nombre es Luis Ángel Troche, tengo 31 años. Este, mire, actualmente los días martes voy a una casa de restauración Ajá, cristiana, pero también ya, bueno, acabo de encontrar un trabajo extra y ajá, tengo muchos oficios, pero lo que más me ha gustado es el arte en vidrio, me gusta dibujar, eh, también escribir en ocasiones poemas, wow. leer, eh, conocerme, algo así como, digamos, algo raro para los demás. Algo raro para los Pero es demás, pero suena parte, muy sí, interesante. sí. Ay, me gusta mucho el rap, conciencia, algo que me gusta conectarme con las letras, Súper, las súper. canciones que Es escucho. mucho, mucho arte y mucho talento. No cualquiera Sí, lo tenemos, ¿eh? Explótalo, Luis. Síguelo. gracias, maestra. Sí, muchas gracias. Tomás, ¿cómo te fue con los objetos, Tomás? ¿Te me fuiste, luego regresaste, luego te me volviste a ir? ¿Qué pasó? Aproveché para ir por un café. Ah, qué rico, disfruta tu café. ¿No te quita el sueño? Precisamente es lo que quiero. Que te quite el sueño. Sí, nada más que terminamos a las 10, ojalá puedas dormir bien. Tomás, ¿cómo te fue con los objetos? ¿Los encontraste, no los encontraste? Pues no encontré exacto, pero encontré un cúter, Ok, encontré un objeto rojo, ok. este, ¿qué El más? libro, La mochila, pues la mochila, aquí traigo mi mochila, súper. un libro grueso, encontré esta Biblia, Ah, mira, ok, bien. me faltó el lapicero verde. El lapicero verde, no te preocupes. Ujú. Tomás, ¿cómo estás? Platícame de ti, ¿a qué te dedicas? Pues soy coordinador de las casas de reinserción de la Fundación Justicia y Amor y pues a eso me dedico. Súper. Y ¿Dónde estás? ¿En Ciudad de México? no, estoy en Huatusco, Veracruz. Órale, estás muy lejos de acá donde yo estoy. Sí, Veracruz también muy bonito. sí, Súper. muy frío Oye, ahorita. bienvenido, Tomás. Gusto en Gracias. conocerte. Sanjua, ¿cómo te fue? Tú sí corriste, Sanjua. A ver, tú Sí, sí. miren, lápiz verde, Ok, las tijeras, ok, el libro, ok. algo rojo, Súper. la mochila, Ok. listo. Creo que Ahí me faltó vemos el que, de saxo. ahí vemos que tuviste ayuda, pero está bien. Qué bueno que sí. Sí, aquí tengo los ayudantes, escuchan mis clases. Qué bueno. Sanjua, Sí. platícanos. ¿Eres mamá entonces? Sí, soy mamá de 3 niños, uno de 15, estoy hablando de 15, de 9 y de 6. Actualmente soy parte administrativa de los centros de rehabilitación
de la Fundación La Hacienda de San Blas. Me encanta hacer contenido en redes sociales. ¿Cómo te Tengo una página encontramos? tengo una página con poquitos seguidores, pero nos gusta mostrar todo. ¿Cómo te Ah, encontramos? ¿Perdón? ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Se llama La Hacienda de San Blas. Ah, ok. ¿Esa dónde está? Sí, es el nombre de la página y la fundación lleva su nombre, igual. Ajá. ¿En Ciudad de México? Actualmente también, no, en Aguascalientes. Ah, ok. Perfecto. Yo Muy soy de bien. Aguascalientes. Súper. Actualmente trabajo en el municipio de Rincón de Romos y llevo la dirección de lo que es la instancia de la mujer. Y pues últimamente he encontrado no solamente que se necesitan herramientas, sino otras nuevas habilidades. Creo que un reto para mí ahorita es querer aprender lenguaje de señas. Tenemos un caso de lenguaje de señas y me gusta ser muy proactiva, me gusta el activismo, me gusta todo lo que sea aportar y no restar, maestra. Qué interesante, San Juan, el lenguaje de señas. Sí, Pues bienvenida, sí, mucho gusto. gracias. Fausto, ¿cómo te fue? Hola, buenas noches. Hola, Fausto. Encontré lo rojo, Ah, una salsita Valentina, súper bien. Ok, un lapicero azul, súper. la mochila Ok. y el libro grueso que estaba dentro de la mochila, el DSM-5. Ah, súper DCM5, excelente libro. Me costó un poquito porque no los tenía a la mano, Pero lo lograste, que es lo importante, Fausto. los 5, sí. Sí. Fausto, platícanos a qué te dedicas. Yo soy ojalatero y pintor automotriz. Este, Tengo un grupo también de cuarto y quinto paso. Ok, Soy consejero en adicciones. ok. ¿Eres papá? Sí, de dos, uno de Desde chi- 27 y uno de 15. Ah, ok. Ya no están tan chiquititos. No, ya adolescentes y uno Ya adulto. adulto, sí. ¿De dónde eres tú, Fausto? De Guanajuato, de San Miguel Ah, Allende, Guanajuato. muy bonito, o sea, muy bonito San Miguel de Allende, Guanajuato. Sí, Pues bienvenido, Fausto, y gusto también en conocerte. sí, mucho gusto, maestra. ¿Quién me falta? Ángel. Ah, pero ya nos presentamos contigo, ¿verdad? Sí, pero pues te gusta, maestra. Sí, sí, claro, claro que gusto. Platícanos, Yo, Ángel, ¿a qué te dedicas? yo actualmente en un centro de rehabilitación se llama Libre Despertar, ¿Y ese dónde está? en Acámbaro, Guanajuato. También Guanajuato. Súper. Guanajuato, Ok. donde tradicionalmente aquí nosotros manejamos mucho el pan artesanal. Oh, qué De hecho, rico. es uno de los lugares donde pues, más se da el pan y los panaderos principalmente. Yo vengo de una familia panadera, Mm, pero nunca que ejercí como tal. ujú. Actualmente estoy pues del lado administrativo. Ok. Muy bien, Ángel. ¿Eres papá también? No, no, apenas tengo 24 años. Ah, ok, estás jovencito entonces. Ujú. Pues Sí, la bienvenido, verdad, Ángel, también. Gracias por gracias. invitarte. Y Pau y Clau, pues también ustedes díganme a qué se dedican. ¿Quién primero? Pau, ya que abriste tu micro. Ok. Bueno, yo soy consejera en adicciones. Soy egresada de la licenciatura en pedagogía y bueno, creo que ya lo había comentado, pero bueno, soy terapeuta ecuestre. Doy terapias asistidas con caballo y bueno, eso lo dejé un poquito ahorita porque justo pues estoy apoyando mucho a una clínica, ¿no? Además de ser la consejera de los usuarios, pues soy consejera familiar, ¿no? Soy consejera grupal, estoy a cargo como de todos los expedientes y todas estas cosas. Pero, Ok. pues justo algo que me motivó a tomar también este diplomado
es que estoy buscando la manera de juntar la consejería, la terapia a caballo y la pedagogía para personas que tienen este tipo de enfermedad, que es una adicción. Sí, Entonces, pues creo que puedo encontrar herramientas aquí. totalmente, te va a ayudar mucho. Y esta materia también te va a ayudar mucho, la de primeros auxilios psicológicos. Ujú. Gracias, Mari. Pues bienvenida, Pau. Mucho gusto también. Gracias. ¿Y Mucho tú, gusto. Clau? Buenas noches a todos, compañeros. Mi nombre es Claudia López. Radico en la ciudad de Querétaro. Estoy a cargo de la Dirección de Casa Hogar del Alcohólico y AP, aquí en Querétaro. Actualmente, pues, soy coach en programación neurolingüística, soy consejera en adicciones, manejo los contextos escolares y me encargo de dar apoyo a la familia, a los usuarios. Soy una milusos cualquiera. Ahorita se me hizo algo bien chistoso que no me levanté y dije, no, ¿para qué me esfuerzo? ¿No? Si a lo mejor no tengo las cosas a la mano. Y buscando entre todo, encontré el lápiz verde, unas tijeras que pueden servir como la navaja, algo de color rojo, tengo mi Biblia ¡Súper! aquí al lado, y la mochilita aquí estaba. Oh, mira, Pero mira. fue algo muy curioso porque de principio dije, no, pues no, y cuando volteé a ver a mi alrededor me doy cuenta que ahí estaba todo. Sí. Gracias, buenas noches. A ti, Clau, buenas noches. Cuando muchas veces si nos detenemos y focalizamos nuestra atención a lo que está alrededor de nosotros, podemos encontrar un montón de cosas. Ahorita tú los pones en cuestión de objetos, pero si lo ponemos en la vida, encontramos un montón de cosas, de oportunidades, de ayuda, de personas cercanas a nosotros que nos quieren, etcétera. Chicos, pues yo creo que ustedes me van a enseñar mucho más de lo que yo les voy a enseñar a ustedes. La experiencia o las experiencias que ustedes tienen y la gente con la que ustedes trabajan no es nada sencillo. Las experiencias que ustedes han pasado, que han vivenciado, mucho menos sencillas han sido. Entonces, creo que voy a aprender, bueno, no creo, estoy segura que voy a aprender mucho de ustedes. Yo espero que también con sus aportaciones pues podamos enriquecer esta clase y que les sea de mucha utilidad. Así que a todos, pues muchas gracias, chicos. Y pues bueno, pues ahora sí vamos a ir entrando en materia, ¿les parece? Antes de iniciar, chicos, me gustaría también como que queden un poquito como las reglas claras, y digo reglas porque en cualquier lugar hay reglas, tiene que haber, pero pues se puede negociar, todo se puede negociar en esta vida. Mi sugerencia es, y si a alguien no le parece, sin problema abre el micro y lo comentamos, que podamos iniciar la clase 5 minutos para quienes tengan 5 minutos después, es decir, iniciar 8:05. Damos un pequeño receso de 5 minutos en el lapso de las 9 de la noche, es decir, van al baño a tomar algo, van por un café, se lo acercan. Iniciamos nuestra segunda hora a las 9:05 para dar término a la clase 5 a las 10. ¿Les parece bien? Serían 5, 10, 15 minutos en total pues de breaks o de descansos. ¿Les parece bien? ¿Sí? Súper. Muy bien, chicos. Entonces, lo que yo sí les pido encarecidamente, que ya se los mencioné hace un momento, nada más pues, es que tengan la cámara prendida para poder hacer contacto visual, y es esto mucho más sencillo. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a iniciar a conocer pues el objetivo de la materia, en qué consiste, de qué trata, etcétera. En su Classroom, ya ahí les subieron también el temario. Tengo entendido que ya ustedes tienen acceso a tienen acceso también, me parece, a las actividades que van a entregar. Esas las vamos a ir revisando semana con semana por si ustedes llegan a tener alguna duda, ¿sale? Y bueno, ¿cuál es el objetivo de la materia? Que ustedes, chicos, puedan tener herramientas muy útiles para que ustedes puedan identificar, para que ustedes puedan interpretar, pero sobre todo para que ustedes puedan manejar o intervenir ante una situación de crisis y que puedan hacer uso de los primeros auxilios psicológicos, buscando de alguna manera la estabilidad de la persona. Perdón si digo paciente, chicos, ya sé que no son pacientes como tal, pero justo como pues estoy en terapia, en consulta, pues, se me va a salir algunas veces decir pacientes, pero con las personas con las que ustedes estén trabajando, precisamente el objetivo es que logren estabilizarse ante una situación de crisis. Ese es el objetivo, que ustedes tengan esas habilidades y esas herramientas para poderlos poner en práctica.
¿sale? Seguramente, chicos, ustedes no me dejarán mentir, se han topado con muchas situaciones en donde quizás no saben o quizás sí supieron qué hacer ante una situación de crisis con una persona, ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí, todos, porque todos, tú, Ángel, tú, Pau, tú, Clau, todos, absolutamente todos, hemos vivido situaciones de crisis. Y a veces ni siquiera nosotros sabemos cómo gestionarlo, entonces necesitamos pues, ayuda en ese momento para poder estar un poco más tranquilos, ¿sale? ¿Cuáles son los objetivos específicos? Pues que ustedes reconozcan precisamente cuáles son los signos y cuáles son los síntomas del estrés, cuáles son los signos y los síntomas de un trauma psicológico, cómo se manifiesta también la ansiedad. Eso también lo van a ustedes a reconocer. Vamos a aplicar técnicas de escucha y empatía para poder brindar este apoyo que ven conjunto de los primeros auxilios psicológicos. Proporcionar apoyo psicológico básico. Esto no significa que ustedes tengan que o deban tener la licenciatura en psicología y la especialidad o la maestría para poder hacer este tipo de intervención, chicos. Eso lo vamos a ver más adelante, así que no se espanten. Todos, así como los primeros auxilios médicos, en algún momento, o no sé, si alguien no lo ha hecho, ha recibido algún curso de primeros auxilios psicológicos, es lo mismo. Todas las personas podemos dar primeros auxilios médicos. Si vemos a un niño, si vemos a un adulto que se le atora la uva o el dulce, saber qué hacer ante esa situación. Ajá. Pero se requiere pues cierta capacitación para poder hacer esa intervención, ¿sale? No se necesita ser médico para poder ayudar a un niño que está en una situación pues complicada, ¿sale? Vamos a facilitar la conexión social y el apoyo entre individuos afectados por una situación crítica. También les voy a enseñar algunas técnicas de autoayuda para que esto lo pueden usar tanto de manera personal y obviamente ayudando a las personas con las que ustedes están trabajando y promover la resiliencia, que eso es súper importante. También van a identificar recursos comunitarios de apoyo y derivar a los individuos o a las personas con las que ustedes estén trabajando según sea el caso, según sea necesario. Derivar, es decir, ¿sabes qué? Yo sugiero que sí inicies un proceso terapéutico, yo sí sugiero que incluso hasta puedas acudir a psiquiatría. Esto ustedes lo van a ir identificando y van a poder con mayor facilidad pues ir derivando o sugiriendo en caso de que sea necesario. ¿Sale? Chicos, si tienen alguna duda o alguna inquietud en cualquier momento, ustedes pueden escribirme por el chat o levantar su mano. ¿Sale? ¿Hasta aquí estamos bien, chicos? Sí, perfecto. Bien, entonces, ¿cuál es nuestro temario? Que como ya... Sí, Pau, adelante. Ahorita que mencionaba esta parte, ¿existen como ciertos parámetros justamente para canalizar a un psicólogo o a un psiquiatra? ¿O forzosamente hay que canalizar primero al psicólogo para que el psicólogo lo canalice al psiquiatra? Sí, mira, la idea es que ya me metería como como en temas ya de psicología como tal, y no es la idea porque no todos tienen la formación en cuanto o el acercamiento a la psicología, tienen conocimientos en algunos temas, sí, pero la idea es que ustedes pues, simplemente canalicen a psicólogo y ya el psicólogo efectivamente pueda decir, ¿sabes qué? Te sugiero ya asistencia psiquiátrica y ya. Ajá, porque nosotros como psicólogos incluso ni siquiera podemos pues medicar, o sea, está súper prohibido, es súper antiético, ¿no? Nosotros ni siquiera llevamos la carrera de farmacología, por ejemplo, o de psiquiatría como tal. Ajá, entonces, únicamente ustedes van a poder identificar en qué momento se podría, ya una vez que el paciente o la persona esté estable, ya una vez que hagan como el cierre, y retroalimenten un poquito a la persona, si se sugiera el proceso terapéutico o la asistencia psicológica. ¿Sale? Muy bien, el temario van a ser 4 unidades. La primera unidad es introducción a los primeros auxilios psicológicos. Vamos a indagar, a revisar qué son los primeros auxilios psicológicos, la importancia de los primeros auxilios psicológicos en situaciones críticas, el reconocimiento y la evaluación del estrés y del trauma y los principios básicos para los primeros auxilios psicológicos. Eso es lo que vamos a ver en nuestra primera unidad. Nuestra segunda unidad son técnicas de escucha activa y de empatía.
La tercera unidad es el apoyo psicológico y la cuarta unidad es la promoción de la conexión social y la autoayuda, ¿sale? Esos son nuestros 4 temarios. ¿Por qué es importante que nosotros veamos la empatía? Yo trabajo, chicos, con población de estudiantes de medicina. Me toca lidiar mucho con docentes justo médicos y cuando les ha tocado crisis de estudiantes dentro del aula, pues la indiferencia y la poca empatía pues no ayudan precisamente para poder estabilizar a la persona. Al contrario, incrementa la crisis, ¿no? Entonces lo único que les dicen es salte, toma aire y ya cuando te sientas bien regresas. Eso no es empatía. Hay que conocer qué es empatía y empatía tampoco es ponerte en el lugar del otro. Ajá, porque si tú estás ante una pérdida o estás en una situación de crisis, ¿cómo me voy a poner yo en tu lugar si no estoy experimentando eso que tú estás sintiendo? Ajá, entonces vamos a conocer qué es la empatía y qué habilidades de escucha tendría que desarrollar yo para el otro, ¿sale? Y no se ocupa que seamos expertos, repito, y tampoco se ocupa que seamos psicólogos para poder hacer este tipo de intervención, ¿sale? Muy bien. ¿Hasta aquí todo bien? Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, antes de iniciar ahora sí como con la teoría y conocer un poquito más de qué son los primeros auxilios psicológicos y de ir adentrando a la materia, me gustaría escucharlos, que ustedes me puedan compartir precisamente qué entienden por los primeros auxilios psicológicos. ¿Ya han escuchado hablar de esto? ¿Conocen algo sobre esto? Fausto, platícame. ¿Qué conoces acerca de los primeros auxilios psicológicos? Bueno, en realidad yo no tenía ni idea ni qué eran los primeros auxilios psicológicos. Yo pensaba que eran como primeros auxilios, así como de que les dan a las personas que están como teniendo que se están ahogando, pero ahorita que lo estaba diciendo ya lo estaba explicando. Y lo que leí en el estándar de competencia es brindar, pues ahora sí que apoyo a personas que están en crisis y que necesitan como que brindarles, decirles que están en un lugar seguro y que está todo bien, así como calmarlos, relajarlos y empezarlos a ayudar en esa parte y tener mucha empatía para poder brindarles apoyo. Exactamente. Bien, Fausto. Tú lo dices muy bien. Así como hay primeros auxilios médicos, hay primeros auxilios psicológicos, lo que ahorita les comentaba, ¿no? Y lo que también les decía, y hago mucho énfasis, nosotros para poder dar primeros auxilios médicos no ocupamos la carrera de medicina. Ocupamos una capacitación, sí, pero pasa lo mismo. O sea, cualquiera, tú, Fausto, tú, Pau, Abraham, Luis, o sea, todos podemos dar auxilios psicológicos siempre y cuando tengamos pues la información, obviamente, y la práctica, los conocimientos y las habilidades para poder dar estos primeros auxilios psicológicos, ¿sale? Pero más adelante les voy a ir diciendo eh, que puede ser todo un reto, chicos, porque dar primeros auxilios psicológicos justo no es como dar primeros auxilios médicos. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque si yo no estoy bien emocionalmente, va a ser muy difícil que yo pueda brindar un primer auxilio psicológico. Si la persona se está ahogando con la uva, va a ser mucho más fácil que yo me acerque, entre comillas. Ajá. Porque si yo tuve una experiencia previa con que mi primito, mi sobrinito, mi hijo se ahogó y se murió porque estaba ahogándose con una uva, pues va a ser difícil que yo pueda a lo mejor ayudarlo. Ajá. Pero, o podría ser incluso hasta más sencillo, porque ya tengo la experiencia de algo previo que a mí me sucedió. Ajá. Pero si yo no estoy bien emocionalmente, si una persona está en crisis, si se le acaba de morir su papá el mes pasado, pero a mí se me murió mi papá hace un año y yo no he resuelto el proceso de duelo y me engancho con su crisis, en vez de ayudarlo, pues voy a perjudicarlo. Ajá. Para eso es muy importante que nosotros ubiquemos primero cómo estamos emocionalmente. Y también se vale decir, en ese momento, yo en este momento no me siento capaz de brindar primeros auxilios psicológicos, se vale. Ajá. Porque antes de ser coordinadores, antes de ayudar, antes de estar frente a los grupos con los que ustedes están, pues somos seres humanos. Ajá. Entonces necesitamos primero ubicar primero cómo estamos nosotros. Pero eso lo vamos a ir ahorita, bueno, más adelante lo vamos a ir profundizando. ¿Sale? Marcia, ¿verdad? Sí, Marcia. Sí, maestra.
Ya no se me va a olvidar, Marcia, tu Bien, nombre. padrísimo. Marcia, ¿conocías, ya sabías algo que conoces de los primeros auxilios psicológicos? Justo me pasó lo mismo que mi compañero Fausto cuando el profesor Aarón, terminando nuestra consejería en adicciones, que también fui alumna de la 20ª generación, lo primero cuando dije primeros auxilios psicológicos, pensé también en los auxilios de primeros auxilios de enfermería, ¿no? Que ya también dentro de la clínica nos capacitaron para poder tener este certificado de primeros auxilios. Sin embargo, ya después, como fuimos investigando y como el profesor Aaron nos fue explicando, en los que estamos trabajando dentro de una clínica, yo soy coach de activación física de una clínica tanto de varones como de femenil, desde hace 5 años de varones y hace 1 año de femenil. Pueden que en este momento, en mi persona, o sea, en mi área de trabajo, que es activación física, que tengan un episodio, una crisis por abstinencia, teníamos un chico que se sentía, que gritaba, que se sentía atrapado, que lo quería, y gritaba mucho, y la primera vez me asusté muchísimo, me quedé paralizada porque lo tenía aquí enfrente y bueno, los servidores nos ayudaron, pero yo pienso que en ese momento si uno hubiese estado cerca, no era agresivo, pero sí gritaba muy feo y te asustaba. Claro. Ese primer impacto a mí me paralizó y yo decía, no te muevas, no te va a hacer daño, pero si yo hubiese tenido en ese momento algunas herramientas que estoy aprendiendo ahorita, es posible que mi tono de voz o bajarle la música o hacerle así para que se retirara, no lo sé. Entonces, las crisis pueden ser súbitas en el momento que algo le suceda y estar preparados cualquiera de nosotros, ya estando en el área administrativa, en el área de consejería grupal, ¿no? O aquí como activadora física. Claro, tú dices algo muy importante, las crisis se desencadenan en cuestión de segundos, sobre todo con la población con la que ustedes están trabajando. Entonces, es bien importante que sepamos qué hacer, cómo hacerle. Pero tú, Marcia, alcanzó como a ver, pues que aunque te espantaste, no te paralizaste. Ajá, y eso es algo súper importante, porque Sí, es lo que... Ajá. Dime. No reaccioné porque no sabía qué le sucedía. Claro. Pero Sí. aparte me vio, o sea, lo tenía enfrente y con una mirada yo decía, ¿qué es esto? Dios, ampara tu ira, ¿no? Pero también tenemos que cuidar a la otra población, a los demás, que también puede desatar algo, entonces se vuelve un caos, ¿no? En ese momento, cuando suceda, y esto se los digo y se los voy a ir diciendo más adelante, pero esto sí es pues ahora sí que lo pueden poner en práctica ya, lo pueden poner, pues sí, ya en su práctica diaria. Cuando una persona, cuando un estudiante, pues sí, con las personas que están trabajando, presenta una situación de crisis y ustedes son los únicos frente al aula, en la oficina, en el salón, en donde estén, paren la clase. La clase se detiene y se atiende a la persona que esté en crisis. Ajá. Y después se retoma y se habla de lo que, oigan grupo, oigan salón, ¿cómo están ustedes? ¿Todos bien? Y entonces la clase continúa. Ajá. Pero la clase se tiene que parar. No pueden seguir la clase si tengo un chico yo en crisis o la persona con la que yo esté. Ajá. Entonces, eso no se preocupen, lo vamos a ir ya desmenuzando poco a poco, por esto se los digo, en caso de que no sea el día de mañana, pues les toque a lo mejor una persona con crisis, ¿sale? Muy bien, pues muchas gracias, Marcia. La segunda pregunta, que sí me gustaría como indagar un poquito más, ay Dios. ¿Cuándo crees que ustedes deberían hablar deberían aplicar los primeros auxilios psicológicos, que así se abrevia, PAP, así lo van a encontrar, primeros auxilios psicológicos? ¿Cuándo creen ustedes que se deberían de aplicar? ¿Cuándo qué? Ustedes hablan de crisis, ahorita hablan de crisis, pero pues, ¿quién me dice que es una crisis? Luis y luego Pau. Bueno, yo considero que la implementación de estrategias, llevadas a cabo en los primeros auxilios,
podría implementarse cuando una persona, no sé, sufre de alguna ansiedad, depresión, que está en estado de psicosis, que obviamente como, bueno, hablamos de crisis, ¿no? Me imagino que ahí también ha de suceder como algo similar de que, bueno, primero es como, no sé si sea el impacto o haya una desorganización de los pensamientos, de las emociones, que bueno, que pueden como paralizar o llevar a la persona a hacerse daño. Entonces sí existe, no sé si se diga como la mala cultura o el poco conocimiento, que en vez de ayudar perjudicamos. Entonces yo creo que sí es, pues ir como pues, fundamental este tipo de, pues, de enseñanzas. Bien, Luis, gracias. Pau y luego Abraham y luego Fausto. Justo. No he buscado como tal el concepto de crisis, pero yo creo que crisis es cuando una persona entra en total shock, ¿no? Que no sabe cómo reaccionar o qué pensar, ¿no? O qué sentir, y entonces entra obviamente en un estado de desesperación en el que pudiera ser que reaccione mal, ¿no? Yo creo que este tipo de temas, digo rápido, es difícil porque justamente yo en mi experiencia, y estoy segura que muchos que han trabajado como consejeros, eh, hay cosas que no te enseñan en la consejería de las adicciones, ¿no? A mí me han sacado un cuchillo, ¿no? A mí me han puesto en riesgo, ¿no? Se han puesto en riesgo ellos y han puesto en riesgo a muchas otras personas justamente por este tipo de crisis, ¿no? Y algo que mencionaba ahorita muy importante es justo, yo lo aprendí en la consejería con el profesor Aaron, que siempre nos dijo, para poder trabajar con otros, tienes que estar bien contigo mismo, ¿no? O sea, tienes que entender tu proceso, lo que estás viviendo y justamente, ¿no? En la pedagogía nos lo decían. Antes de entrar a dar clases, ¿cómo están tus alumnos? ¿Cómo están los chicos con los que vas a trabajar? ¿No? Porque justamente no podemos dejar a un lado el ser humano y, no sé, enseñar, vamos a ver primer paso, ¿no? O vamos a ver, no sé, cómo resolver ciertos conflictos y en ese momento estás en un conflicto, ¿no? Entonces yo creo que la crisis, y nos lo enseñaban el martes un poquito, ¿no? Que nos decían, una crisis puede durar hasta 6 meses, ¿no? Algo así, como que no me ha quedado claro todavía bien esa parte, pero no es como que el momento de la crisis o el shock, sino que, por lo que yo entendí, dura más tiempo, ¿no? Ya no estás en shock, ya no estás como en este estado de no saber qué hacer, pero la crisis se mantiene. Eso lo Entonces, vamos a ver para que a ustedes les quede claro. Ajá. Tú dices algo importante, cuando sucede la crisis o se detona la crisis, la persona no sabe qué pensar o qué sentir. A ello le sumaría a que su exceso de pensamiento, incluso pensamientos intrusivos, es lo que te descontrolan. Ajá, más que no esté pensando estoy pensando de más y regularmente son pensamientos catastróficos que están haciendo que yo me sienta mal y que no sepa controlarme, no sé qué está sucediendo. Por ejemplo, ahorita van a abrir la puerta de mi casa y van a sacar una pistola y seguro me van a matar y van a matar a toda mi familia. Entonces, toda esta araña, por así llamarlo, de pensamientos, es lo que me hacen sentirme como me estoy sintiendo y entonces la crisis se le llama es que es un momento en el que la persona hay una desorganización de sus pensamientos y por lo tanto de sus sentimientos. Ajá, no es que no haya pensamientos, al contrario, son pensamientos intrusivos. Ajá. Entonces, también lo vamos a ir como desmenuzando nada más para que quede eso claro y también importante conocer cuándo sí es una crisis y cuándo deja de ser una crisis. ¿Sale? Gracias, Pau. Abraham y Fausto. Sí, yo también concuerdo con lo que dicen mis compañeros. Yo creo que yo me acuerdo mucho de cuando tomé el curso de primeros auxilios de protección civil y que mencionaba esta definición de ser los primeros respondientes, ¿no? Y yo creo que es importante poder tener estas herramientas para ser el primero que está ahí o el que está al alcance, a la mano de una persona que acaba de sufrir un fenómeno perturbador, Claro. real o imaginario, como usted lo está Eso. diciendo, ¿no? Porque puede que sí esté ocurriendo algo o puede que sea producto, como usted dijo, de la imaginación o de un estado de psicosis impresionante,
en donde por lo menos los que hemos consumido, como en mi caso, yo sé que un estado de psicosis es tan real como lo que estoy diciendo en este momento y nadie me puede hacer creer lo contrario de que no lo es. Al contrario, Claro. cuando me dicen no es cierto lo que está pasando, peor me pongo, ¿no? O sea, peor es el estado. Y yo creo que es justo viene esta pregunta después, la de las habilidades. Yo creo que hay que aprender a identificar primero visualmente y con esta parte de la escucha activa, en qué está, en dónde está, cómo está, todo eso, con una simple mirada y observando, ¿no? Y escuchando. Entonces, pues requerimos ser esas personas o esos profesionales o esas personas capacitadas para que ese evento perturbador no llegue a más, ¿sí? Que no se lastime o que no lastime a alguien más o que no lo haga más grande, ¿no? Porque en muchas ocasiones en centros de rehabilitación es como de, ah, pues está en crisis, amárrenlo, ¿no? O es esto como de, ah, no, no lo pelen, no le hagan caso. Y termina Claro. siendo peor, ¿no? Peor, peor, peor. Entonces sí, pues es lo más favorable poder aplicar estas herramientas, estos conocimientos a la experiencia que ya tenemos, como consejeros, porque cuanto más tiempo llevamos trabajando con personas, podemos caer en lo que muchos médicos caen, que se vuelven fríos, ¿no? Que se vuelven fríos ante las personas que tienen enfrente y es como de, ah, si esto ya lo conozco, ya lo vi, no me interesa. Y es desesperante para la persona que está del otro lado del escritorio, ¿no? Que con la que estás es como de, ¿y entonces quién me va a ayudar? ¿No? Entonces, sí es esta parte de poder acompañar para que no llegue a más y ya en su momento cuando baje ese estado, ¿no? Ese estado alterado, pues sí ver si se refiere, si solo fue un momentáneo, si fue de una sola vez y ya ha pasado más veces, el trasfondo, ya la entrevista, ¿no? Porque pues no lo vas a entrevistar en pleno estado crítico, ¿verdad? Sí. Requieres aprender a saber cómo, yo les digo tengo una definición de prudencia y yo le pongo la definición de prudencia es saber cómo, cuándo, dónde y con quién, ¿no? Totalmente. Sí. Muy, muy valiosa tu participación, Abraham. Tú dices tres palabras súper importantes que justo van ligadas a la siguiente pregunta. Acompañamiento, escucha activa y observar al otro. Pareciera que son sencillas, pero observar y acompañar al otro en un estado que hay justamente una desorganización no es nada sencillo. Observarlo no es nada más, verlo, sí está mal, no. Es detenerte, es justamente hacer uso de esta empatía y de darte cuenta que el otro está sufriendo, está en una situación que no sabe el que está sucediendo. Hay un libro que dice, existen miedos reales y miedos imaginarios, pero todos asustan igual. Ajá. Tú puedes engañar, o sea, tú puedes saber, de alguna manera, o puedes creer o pensar que lo que tu mente te está diciendo no es real, pero tu cuerpo lo siente tan real como si estuviera sucediendo. Y entonces es por eso que hay una desorganización, porque no hay una congruencia entre lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy sintiendo. Yo tengo muchos chicos de medicina, repito, que, bueno, su demanda académica es, o sea, tienen 9 horas diarias de clase. Súmale eso que tienen que ir al hospital, a prácticas, etcétera. Llega un momento donde me dicen, me estoy ahogando, siento que me estoy ahogando, siento que me falta el aire. Y ustedes dijeran, bueno, es un examen. Ay, ¿cómo va a entrar en crisis por eso? Pues sí, sí entran en crisis por eso, porque el pensamiento es, me estoy ahogando y en realidad sienten que se están ahogando, voy a reprobar y otra vez es como todo este pensamiento intrusivo que entonces no los permite estar en calma y se tienen que salir del examen. Es Ese como es un cuando, pequeño ejemplo de una crisis. Sí, Abraham. es como cuando a alguien, no sé si alguien más aquí ha experimentado un ataque de pánico, ¿no? Que llega a un momento en el que todo el cuerpo te está gritando que te vas a morir, ¿no? Y realmente no te está pasando nada, pero tu cuerpo, todo parece que te vas a morir, tú sientes que te vas a morir y te estás muriendo y realmente no te está pasando nada. Pero es impresionante lo que ocurre dentro del ser humano cuando Exactamente, ocurre eso. exactamente. Y todo se detona de acá, de pensamientos. Y acuérdense que muchas veces el pensamiento nos domina, la mente nos juega bien feo. Por eso, híjole,
que esta pregunta no se las hice y ahorita justamente hago el espacio para preguntarles, ¿quién ha asistido, quién asiste a un proceso terapéutico, chicos? ¿Quién sí ha asistido a terapia como tal? Claudia, perdón, Pau, tú, Abraham, Fausto, súper, Sam, ok, Luis. ¿Tú, Luis, también? Sí, maestra, yo también. Que sí duró por lo menos mínimo 6 meses. Sí. Excelente. Eso nos va a ayudar también un montón, tanto aquí en la clase como ustedes a nivel personal cuando hagan este tipo de intervenciones con las personas. Fausto, levantaste la mano, perdóname. Sí, buenas noches. Hola. Dice la pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo creo que se deberían aplicar los primeros auxilios psicológicos? Sí. Estuve analizando y sabía así como un ejemplo en un desastre natural, que personas que hayan perdido su casa, su perro, su gato, un familiar o algo así, y que estén en esa pérdida y estén así como que como lo dijo, desorganización de sus Sí, pensamientos. hay una desorganización de pensamientos. Y entonces brindarles ese apoyo, ¿no? Es con esa empatía. Y habla el estándar de competencia acerca de un manual ABDC de primeros auxilios psicológicos. Todavía no lo he leído, pero sí me gustaría como que entenderlo un poco más para poder dar un mejor, no sé, ¿qué se le podría llamar? ¿Sugerencia? ¿Acompañamiento? Acompañamiento, sí. Sí, sí, sí. Lo vamos a revisar. Como tal, ABCD no, pero sí pasos que les pueden ayudar precisamente a hacer la Sí, intervención. sí entra dentro de ¿qué son las crisis, los desastres naturales? A ver, otra vez. La pregunta es de que si también ahí puede uno ah, brindar apoyo a las personas que hayan sufrido un desastre natural. Totalmente, totalmente. O sea, si nosotros estamos justo en una situación en la que incluso manejando, incluso en la calle, incluso si hay un desastre natural ahorita y tú ya tienes la capacitación, tú puedes ayudar a una persona que está en crisis. Ya, sí, gracias. El otro día también llegó una chica, voy a hacer muchos ejemplos, chicos, voy a hacer uso de muchos ejemplos. Llegó una chica que acababa de chocar a su papá. O sea, chocaron, ella iba a la escuela y de repente llegó al salón en crisis, porque su pensamiento fue, y seguro mi papá, no me dijo nada, pero empezó a sentirse mal, y si vuelve a chocar, y si esto, y si el coche, entonces o sea, hay un descontrol de pensamientos, ajá, pero si lo desencadena regularmente, ojo, regularmente, porque no es necesario, esto sí que se les quede bien claro, chicos, ¿eh? La crisis no te, o sea, para que se detone una crisis, no te tiene que haber ocurrido en ese momento. Me puede desencadenar una crisis en este momento por una experiencia ya pasada. Ajá. Porque choqué, porque hubo un desastre natural, porque hubo un temblor y tuve que evacuar, pero a lo mejor tuve crisis en ese momento que fue el accidente o lo que está sucediendo, quizás sí, quizás no, no lo sé. Pero de repente yo estoy escribiendo, de repente yo estoy escuchando, de repente yo estoy en mi salón de clases, de repente estoy en la sala escuchándolos a ustedes y ¡boom! Se detona la crisis. Ajá, esto sí que les quede muy claro. Entonces, el otro o la otra se puede sacar como de contexto de, oye, ¿qué te está pasando si todo está muy bien, no está pasando aquí nada? No, lo detona una situación o puede ser detonada por una situación o una experiencia que generó algún trauma, y se puede presentar en cualquier momento. Ajá. Maestra, ¿Quién me una habla? pregunta. Yo, San Juana, San Juan. San Juan, no te había visto, perdón. ¿Alguien Maestra, yo tiene he mano visto, prendida? No, levantada. Ajá. le decía que yo he visto, aparte de la dirección de la instancia de la mujer, tengo la coordinación de una área que se llama Casa Rosa, que es un refugio para mujeres a nivel municipal. Me tocó una vez que el caso fue de que la chica llegó en crisis y la mamá la agarró a cachetadas y así como de contrólate, contrólate. Nosotros como que no intervenimos en quitarle a la mamá porque era así como que todos estaban gritando, 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 gritando y ya fue como que algo colectivo. Entonces mi pregunta es,
cuando les pegan, sí se busca que se controlen o es como, ¿para qué? O sea, siempre ha sido mi incertidumbre, ¿por qué le pegó? Pues eso O es si una es muy buena correcto. pregunta. Que a mí se me ocurre, pues porque la mamá también entró en desesperación y entró en crisis al ver a la hija así. Entonces, dos personas en crisis, no, o sea, ahí lo ideal era que, obviamente con mucho cuidado ustedes, que no se expongan, siempre hay que cuidar la seguridad de nosotros primero, separarla porque la señora, por supuesto, que entró en crisis. Lo que hizo fue, pues, desfogar como esta crisis con su hija tratando de calmarla, pero dime si sirvió de algo. No, se pusieron más tenso y ya no era ahora la crisis, ya era el de me pegaste. Se cambiaron como que la crisis ahora por el sentimiento que traían reprimido. Entonces yo sentí como que estaban fugando de las emociones que en ese momento sentían. Pero sí, siempre he visto que la gente como que la ven exagerado o en un estado mal y a mucha gente suele pegarle. Sí, Entonces como eso para que está mal, ¿verdad? reaccione. Sí, Sí. es una estrategia que utilizan como para que reaccione la otra persona, pero pues no nos sirve de nada eso. Acuérdense que la violencia genera violencia. Y eso es violencia, como tal. No sé quién más levantó la mano, chicos. Creo que tú fuiste, Ángel, tú me levantaste la mano, no vi. Perdón, porque ahorita ya me la Yo, bajaron. Sí, ¿Tú, Pau? sí, también. Dime. Y luego Clau. Ah, Y ya le Justo seguí. me surgió una duda. Estas partes de las crisis, sí influye justo esta parte que tienes como trabajando tu parte emocional. O sea, pudiera ser, no sé si me explico, pudiera ser que estés menos susceptible si, bueno, obviamente hay como cierta resiliencia, ¿no? Obviamente tal vez nadie está exento de una crisis, pero pudiera ser que el trabajo emocional constante que tú tienes te disminuya el poder llegar a una crisis, a justo a este bombardeo de pensamientos. Claro, totalmente. Por eso yo pregunto quién ha ido a terapia. Ajá. Pero eso, digo, el proceso terapéutico no nos exenta justo de vivir una crisis nuevamente, no nos exenta, pero lo que, bueno, uno de los objetivos que tiene un proceso terapéutico también es darte herramientas de qué saber hacer si me da una crisis y estoy yo sola, de cómo gestionar mis emociones de la manera más asertiva posible. Ujú. Eso es lo que también tendría que hacer un proceso terapéutico. Chale. Clau. Bueno, a mí nos pasa muy seguido, pero hubo un caso especial. Fue un Sí. joven que llegó a enfermería y entró en crisis de ansiedad. Entonces estaba así como que, ay, no, y gritaba y todo, o sea, muy, muy terrible. Y decían, pues es que, pues ahí déjalo, pues es que la crisis del alcoholismo, ¿no? Pero yo bajo, o sea, siempre intervengo en todas las situaciones, en todo lo que yo puedo intervenir, intervengo. Que de hecho estoy aquí 24/7, y solamente mis salidas son esporádicas. Estoy muy comprometida con mi servicio, pero en este caso especial bajé, lo que hice fue sentarme a su lado, presentarme, decirle que era una persona que iba a ser apoyo para él, que no se preocupara, que me platicara lo que le sucedía. Me dice, es que no sé, pero estaba con el pánico. Le digo, mira, vamos a hacer esto, cierra tus ojos, vamos a realizar unas respiraciones lentas y profundas, y empezó a respirar, y cuéntame, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? No, pues me encanta a mí tocar la guitarra, a ver, tráigame una guitarra. Trajo la guitarra, comenzó a tocar y empezó a desconectarse de esa emoción que tenía y nos hizo un momento muy grato, la verdad. Creo que ahí la que resultó con el apoyo fui yo, porque fue muy terapéutico para mí, pero fue maravilloso ver cómo llegaba esa situación y después escucharlo y darme cuenta que el internamiento pasado, él había llegado con esas crisis de ansiedad, y que lo habían golpeado muy fuerte, que lo habían maltratado mucho precisamente para que, pues sí, para que no, para que se le quitara la crisis. Entonces yo dije, bueno, ahora entiendo tu miedo, ¿no? ¿De dónde viene? Por Le digo, supuesto. no va a ocurrir ese tipo de situación y ya que estuvo más tranquilo, se relajó, empezamos a darle lo que es tecito, que simple se le preguntó si quería comer. Entonces, el rato, la verdad, fue muy ameno, se quedó muy en paz, muy tranquilo y le dije, cualquier cosa aquí estoy, quiero que te sientas con la confianza de saber que estás aquí, que voy a estar yo, o sea, no te preocupes.
Y eso lo dejó muy, muy tranquilo. Entonces, sí, la importancia de este tipo de situaciones. Esto lo vivo yo muy seguido, ya sea con personas que llegan y que de repente presentan un tremens, porque a veces dicen, es que yo no tomo. Inclusive vienen a una junta y resulta que o sea, les da el delirio así de repente. Y hay que buscar la manera de estabilizarlo, de revisarlo, de checarlo. También les aplico primeros auxilios, en caso de ser necesario, los primeros auxilios médicos, y después lo llevamos a un médico. Y cuando llega la familia, igual también tratar la crisis con la persona. Mira, no te preocupes, vamos a escuchar la parte médica, ya está estable, no te angusties, porque muchas veces hay personas que llaman a la familia y le dicen, venga rápido, porque su familiar está mal. Y entonces, y la persona con la crisis, y la pones a manejar, primero No. tienes que tranquilizarla, todo está bien, tranquila, venga, ya lo trajimos, ya se estabilizó, no se preocupe, ahora sí que pueda manejar la persona, inclusive decirle que no vamos a poder hablar mientras ella maneja para evitar la distracción y que pueda llegar con bien, ¿no? Y cuando llegue igual, no, que no se angustien, que todo está bien, que vamos a ver escuchar la parte médica y cómo es que podemos nosotros abordar estas sugerencias. Esto lo vivo yo aquí constantemente con las niñas, que son las más dadas a expresar sus emociones, cuando tienen un papá con problemas de adicción y de repente es que tengo miedo que mi papá se vaya a salir de aquí, o sea, hasta dónde llega el temor de un niño. Y lo que hago es igual, mira, me llamo tal y tal, las tomo de las manos y me permites tomarte de las manos y, mira, vamos a hacer unas respiraciones lentas y profundas, cierra tus ojos. Esto que está ocurriendo no es tu culpa, tú no lo generaste y no depende de ti solucionarlo. Y comenzamos a hacer una meditación. Ya que están más tranquilas, trato de abordar ese tema con ellas, mirándolas a los ojos, dándoles esta confianza, estas herramientas de seguridad. Y ahí es donde Dios me ha puesto en una posición donde pues diario ese es mi trabajo, esa es mi labor, porque diario hay crisis en este lugar. Claro. Entonces, lo primero es estar calmada yo y saber que puedo yo aportarle al otro, que puedo tranquilizar al otro, que puedo ayudarlo a que pueda bajar esa situación de estrés, de ansiedad, de angustia, para que Sí. pueda pensar mejor las cosas y tomar mejores decisiones. Pero así es como yo lo llevo a cabo. Muchas gracias. Lo haces muy bien, Clau. Lo haces muy bien. Que efectivamente uno de los objetivos principales que ahorita vamos a ver es, nuestro objetivo es tranquilizar a la persona que está en crisis. Ese es nuestro objetivo. Principal, tranquilizarlo. No es darle terapia, no es oye, te voy a ver cada 8 días para ver cómo sigue. No, 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 eso ya es otra cosa. Es tranquilizarla de ese momento en el que se encuentra vulnerable, en el que se encuentra confundido, en el que se encuentra en donde está sintiendo quizás mucho miedo, mucha ansiedad, mucha confusión, etcétera. Es tranquilizarlo. Ese va a ser nuestro objetivo. Pero tranquilizarlo, pues no es sencillo. Ajá, porque justo se ocupan diferentes habilidades y herramientas para poder yo ayudar a la otra persona. Ajá, no es nada más de, ya, tranquilo, no va a pasar nada, todo está bien, no. ¿No? Está pasando algo, tan está pasando que yo estoy perdido en mí. Ajá. Luis, adelante. Bueno, a la manera de que yo veo las cosas, yo creo que también es importante considerar el apoyo del equipo multidisciplinario, porque va a haber ocasiones que, o sea, que aunque por más que quieras tranquilizar al paciente o al usuario, va a ser imposible. Entonces, considero que una intervención psiquiátrica en ocasiones también sería adecuado, porque a veces bueno, a mí me ha pasado, ¿sabes qué? Por más que le intentas, dice el psiquiatra, no sé, existen tales fármacos, yo creo que va a ser necesario, no sé, como una inyección, o sea, tratar como de bajarlo un poquito y una pastillita, no sé, para después como también poder intervenir. Ojo Porque, ahí. Ajá. Sí, dime, sí, dale. digo, o sea, no sé si esté bien o no esté incorrecto, porque también me pongo a pensar, o sea, si por ejemplo el humano tiene como 60,000 pensamientos al día y la mayoría son repetitivos, son, no sé, Intrusivos. como, ajá, o sea, y hay de todo, y en una crisis, entonces Sí. quiero suponer que, no sé, el contenido del pensamiento se ve modificado, afectado, Sí. o sea, entonces, pues no sé, ahora sí que es un gran reto, ¿no?
Tú dices algo muy importante, ¿se ocupa de un equipo multidisciplinario? Sí, pero en ese momento no vamos a tener a la mano equipo multidisciplinario. Se detona la crisis, ¡pum! Yo tengo que intervenir. Esa es una. Lo otro, no, ni ustedes, ni yo, ni nadie que no sea psiquiatra o que sea médico, estamos aptos para poder inyectar, medicar, ofrecer pastilla, ni que para el dolor de cabeza, ni para... No. No, o sea, nos meteríamos en un problemón legal incluso. Eso es antiético. No estamos canalizados, no estamos aptos, no estamos preparados, no tenemos el conocimiento, aunque tú sepas muy bien la función que tiene el medicamento, tú no sabes si la persona es alérgica al medicamento, tú no sabes la reacción que va a tener la persona ante este medicamento. Entonces, eso por favor, chicos, es súper delicado, no lo hagan. Si en ese momento la persona está en crisis, olvídense del medicamento. Por eso yo les digo que nuestro trabajo va a ser que la persona esté o conseguir que la persona esté tranquila. Eso es todo. Ya una vez que consigamos eso, entonces, oye, yo te sugiero que vayas al médico, oye, yo te sugiero que vayas al psicólogo, pero ya una vez que la persona está tranquila. Mientras, por favor, eso nunca lo vayan a hacer. Por más en shock esté la persona con la que están, o ahorita el ejemplo que puso Marcia, que la persona gritó, etcétera. No, por favor, eso no. ¿Sale? Ok. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Bien. Muy bien. Entonces, bueno, ya ahorita mencionaron algunas de las habilidades que efectivamente se requieren para brindar primeros auxilios psicológicos. Una de ellas es precisamente el acompañamiento, la escucha activa, observar, y más adelante vamos a ver también pues cuáles son los que se requieren. ¿Cuál es la definición de los primeros auxilios psicológicos, chicos? Pues es la intervención inmediatamente que está sucediendo la crisis, entendiéndose como una ayuda breve. Únicamente yo voy a ayudar a la persona para poder restablecerlo o conseguir su estabilidad a nivel emocional, a nivel físico, a nivel cognitivo y a nivel conductual. Es decir, que la persona pueda retomar y seguir sus actividades pues de alguna manera, perdón, normal. ¿Ahí siguen viendo mi pantalla, chicos, o ya no? Sí, ¿verdad? Pero se minimizó, me parece. ¿O sí la ven completa? A ver ahí. Minimizó. Ya. Ah, sí. Ya la ven. Ok. Entonces, es esa la definición. Ajá. Es la intervención que yo voy a hacer de manera inmediata en un momento de crisis con la persona que está con pensamientos desorganizados, que está con sentimientos que son incongruentes de alguna manera, en el sentido de que lo que yo estoy pensando está haciendo que lo que yo esté actuando, como tenga yo mi comportamiento, pues estén como en conflicto. ¿Sale? Entonces, no es, y vamos a ver también más adelante, que no es una intervención psicológica, no es psicoterapia. La psicoterapia es otra cosa. Entonces, nada más es una intervención inmediata. Punto. Esa es la definición de los primeros auxilios psicológicos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Dudas, preguntas? Ay, no me dijeron. Ay, perdón, estoy leyendo un mensajito que me mandaron. Ah, no, sí la grabaron. Pensé que no se estaba grabando la clase. Fausto, adelante. Sí, yo tengo una duda que me ha estado brincando en la cabeza y me gustaría que se me pudiera apoyar a aclararla. Es Con gusto. acerca de qué es una crisis y qué es ¿cuál es la diferencia entre una crisis y un trauma? Ajá, eso lo vamos a ver adelante. Ahorita sí lo vamos a ver, pero de hecho lo vamos a ver, me parece que es en la segunda o en la tercera clase, que ustedes sepan precisamente la diferencia entre la crisis y el trauma. Ujú. Pero la crisis, ahorita como a grandes rasgos, es esta desorganización de pensamientos y de sentimientos que está presentando una persona precisamente que, bueno, que regularmente se detona por un trauma o por una situación pues incómoda, podemos llamarle así, que le generó un trauma.
El otro día un paciente me estaba diciendo que su hermano lo anexaron, pero cuando lo anexaron, incluso fue traumático el cómo se lo llevaron. El chico iba a la tienda y de repente lo subieron a su coche, lo amarraron como si estuviera en un manicomio, no están locos, o sea, no, nada que ver. Y se lo llevaron al coche, ni siquiera le dieron permiso de oportunidad de despedirse de sus papás. Esto puede generar un trauma en la persona. Ajá. Para otra persona no puede generar un trauma. Ujú. Tiene que ver mucho con las experiencias de nuestra vida, tiene que ver mucho con lo que estemos viviendo en ese momento. Entonces, lo que a ti te pase, aunque, si a ti y a mí nos pasó justo ahorita con lo que tú pones de que es una situación a lo mejor un desastre natural, a lo mejor a mí me genera eso un trauma, pero a lo mejor a ti no. Y tiene que ver mucho, repito, con las experiencias de nuestra vida, con nuestra infancia, que también esa influye un montón, o sea, con muchas cosas, ¿me explico? Pero sí vamos a ver la diferencia para que a ustedes les quede claro, ¿sale? Gracias. Sí. Chicos, no les di receso. Ustedes me dicen, ¿le seguimos o nos damos 5 minutos y regresamos? Porque Nos ya son seguimos, 9:32. nos seguimos. O nos deja salir temprano, maestra. Sí, le Le seguimos y mejor nos vamos al cuarto. Ay, Al 10. Le seguimos. ¿Al cuarto o al 10? al cuarto. Al Ándele, cuarto, al cuarto, al al cuarto. cuarto, ¿Y al así quieren cuarto. ir? No. Ya. Está muy interesante. Sí, está interesante. Está muy Sí, sí, sí. interesante, Miss, pero yo me estoy despierta desde las 4 de la mañana. Chócalas, ¿qué crees que yo también? Maestra, Pero yo tengo... bueno, es que a ustedes les toca 2 veces por semana, ¿verdad? A mí solo me va a tocar una. Ok, entonces denme un segundito para contestar aquí un mensajito, ¿sí? Denme por favor a mí 2 minutitos. Por favor. No había dado yo clase aquí con esta escuela, entonces temas administrativos. Permítanme. Voy a tener que apagar tantito más bien a dejar de compartir y ahorita les vuelvo a compartir. Porque tengo que enviar un archivo rapidísimo, rapidísimo. Ahí ya no están viendo la pantalla, ¿verdad? No, ya no. Ok. Un segundito, chicos. Por favor. ¿Ahí ya la ven? Sí, Miss, Sí, pero chiquito, ¿verdad? así es, en pequeño. Mm, mm. Ok, bien. Entonces, continuamos. Ya les di los 5 minutos sin querer. Muy bien, entonces, ahí. Ok, ¿cuáles serían los objetivos de aplicar los primeros auxilios psicológicos? Lo que ahorita yo les comentaba, vamos a auxiliar a la persona que está viviendo esta situación, pues de crisis. Repito, la palabra crisis ahorita la estamos escuchando, pero la siguiente clase vamos a profundizar en qué consiste una crisis, ¿sale? Ahorita ya les dije como a grandes rasgos que hay una desorganización de pensamientos, por lo que lleva a actuar una persona pues de manera
de alguna manera, de alguna forma disfuncional. Ajá. Puede llegar, ¿cómo se puede presentar una crisis? Puede la persona llorar sin poder de alguna manera como contenerse, puede gritar, puede incluso lastimarse él o ella, puede tratar incluso de lastimar a los demás, golpear, etcétera. Hay varias formas en las que se puede manifestar una crisis, ¿no? Incluso gritar, como ahorita mencionaron algunos ejemplos. ¿Cuáles van a ser los objetivos de los primeros auxilios psicológicos? Vamos a auxiliar a la persona, vamos a garantizar la seguridad de la persona, que mantenga la calma y clarificar los pensamientos. Esos son los cuatro, ahora sí que los cuatro objetivos principales para poder ayudar a la persona al momento de aplicar nosotros los primeros auxilios psicológicos. ¿Cómo la vamos a auxiliar? Únicamente estando, chicos, acompañándolo o acompañándola. Ajá. Por eso repito que la clase de alguna manera tiene que ser práctica, porque a mí me interesa saber cómo es que ustedes harían el acompañamiento. ¿Cómo ustedes harían, ok, de qué forma resolverían en el momento en que una persona, pues presente una crisis? Ujú. ¿Cómo lo van a ayudar a clarificar sus pensamientos? ¿Cómo lo van a ayudar a mantener la calma? Por eso les digo, no es sencillo. Ajá. Y repito, es bien importante que revisen cómo están ustedes emocionalmente, si se sienten aptos, si se sienten capaces de brindar precisamente este auxilio a la persona. Pau, adelante. ¿Es válido el contacto físico? Esa es muy buena Digo, pregunta. Esa es una excelente pregunta. ¿Me a ibas a mí decir me, algo más? sí, justo, a mí a veces me ha funcionado mucho Ajá, como tocarles como la parte donde está su corazón, ¿no? sí, Y decirle así como de tranquilo, mira, respira. Obviamente el contacto visual, ¿no? Pero el tranquilo, mira, respira, ¿no? O sea, no se le dice, no está pasando nada, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que estás pensando en este momento? Yo valido tus emociones y te creo que te estás sintiendo así, pero yo personalmente sí busco siempre el contacto físico. No sé si en ese sentido, porque a mí me ha funcionado, ¿no? Pero sí, justo siempre busco el contacto físico, siempre y cuando, bueno, este caso que contaba hace rato, que me sacaron el cuchillo, pues obviamente no había posibilidad como de acercarme. claro. Mira, haces una muy buena pregunta y te lo digo porque siempre nosotros tenemos que preguntar a la persona, ¿me permites? Ajá, porque la otra persona se puede sentir ofendida, agredida, juzgada, o sea, aguas. O sea, lo que nosotros vamos a hacer, chicos, es delicado. ¿Por qué? Porque estamos con otra persona. Imagínense, tan solo el hablar, ahorita que estamos hablando nosotros, pues, ¿qué es lo que estamos cuidando? Pues nuestro discurso, ¿no? El cómo me dirijo yo a ustedes, el cómo se dirigen ustedes a mí. Lo cuidamos. Ajá. Imagínense con una persona que está en crisis. Lo primero que tenemos que hacer es validar lo que está sintiendo, validar sus pensamientos. Ajá. Entonces no puedo llegar yo ni siquiera a ponerle el brazo, la mano en el hombro. La otra persona puede reaccionar incluso mucho más mal y en vez de ayudarla, estamos perjudicándola. Entonces, siempre pidan permiso. Eso también lo vamos a ver más adelante porque hay como un cierto como pues protocolo, por así decirlo, para poder acompañar a la otra persona. Entonces, siempre, Pau, y sobre todo aquí la parte del pecho, porque puede ser una zona en la que la otra persona se sienta aún más como, a ver, espérame, o sea, espérame, tú no sabes cómo puede reaccionar. Siempre, oye, me permites tocar tu mano, me permites tocar tu pecho, el objetivo de tocarte tu pecho es, y le explicas el objetivo. Ajá. Pero siempre hay que preguntar, oye, ¿puedo? ¿Me das permiso? ¿Sale? Dago y después Luis. ¿Qué tal, maestra? Buenas noches nuevamente. Maestra, bueno, ahí lo que está comentando durante la clase, estamos poniendo atención. Y a mí también, bueno, me ha pasado tener que intervenir, pero cuando me ha pasado o lo que me ha dejado claro también es cuando, como yo realizo también traslados por pacientes, me ha tocado compañeros que también están en crisis. A veces me habla la familia, ¿sabes qué? Está así, se quiere hacer daño, está en su cuarto encerrado. Y me ha tocado ver, primero, porque me ha tocado que es un conocido o así, ¿verdad?
compañeros que ya han estado aquí conmigo. Y primero, pues, pues empieza, ya, ya sea parte de su psicosis o la paranoia que tiene, pero está en una crisis. Ahí ya me le he acercado, a ver, tranquilo, no vengo a hacerte daño, quiero ayudarte, ¿verdad? O sea, tratar de entenderlo también, pero de la manera de ayudarlo, ¿verdad? O sea, y hasta que lo logra calmar uno y ya, a ver, ahora sí, a ver, tranquilo, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? O sea, que él también se desahogue en ese momento antes de yo también, o sea, no puedo llegar yo también a, a someterlo, o sea, vámonos, vámonos, no. ¿Por qué? Porque pues está mal, ¿verdad? Por eso mismo también uno tiene que tener el criterio, o sea, uno que como responsable y pues con responsable también de un traslado, porque pues en un traslado, si se te llega a poner mal en el camino o algo, pues está difícil, ¿verdad? La responsabilidad va para nosotros de que Claro, por no saber qué hacer, ¿verdad? sí, por También, supuesto. también es algo que perjudica a nosotros. Por eso siempre, bueno, cuando me ha tocado así, primero entrar, a ver, tranquilo, me puedo acercar, a ver, soy yo, soy Dago, mira, soy del centro de habitación, tú ya me conoces, sabes que somos tranquilos, a ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? No, es que me siguen, o que mi mamá, o que mi esposa, y ya se empieza, a ver, tranquilo, no, o sea, te quiero ayudar, pero también quiero que me digas y intentar dialogar para poder también poder ayudarlo, Sí, ¿verdad? claro. En esa parte de la intervención. Y obviamente también aquí dentro del centro, pues también hay veces que tienes que intervenir en una crisis, cuando ves un suceso así. Me ha tocado con compañeros que tenemos que hacer el primer auxilio, como usted lo mencionó, como es la clase, el tema, de cuando ahí va hay un deceso, o sea, o sea, una persona un familiar que falleció o algo y te toca darle la noticia. En ese momento a veces no cuentas con el personal como el psicólogo el personal multidisciplinario. Tenemos que también dar ese la intervención, ¿verdad? Y, o sea, Totalmente. darle la noticia, aunque por más pesada que sea, pero tratar de ser conscientes también, ¿verdad? Porque pues a quién le gusta que le pase algo así, Claro, ¿verdad? por supuesto, sí. Por Eso es eso, lo que he entendido durante la clase, maestra. qué Muchas gracias. gusto, Dagoberto, que sí te lleves algo de la clase, porque lo que yo les decía, o sea, antes de ser consejeros o de estar ayudando a a las demás personas, pues somos seres humanos y dar una noticia así es terrible. Por Sí, eso yo les preguntaba que quién iba a un proceso terapéutico. Si sí, yo no estoy bien emocionalmente, yo me voy a enganchar así con el otro. Se sí. imagínense dar una noticia así tan terrible y yo no, o yo no separarme de las emociones del otro, me voy a enganchar con él, me voy a poner a llorar con él y en vez de ayudarle va a hacer lo No, contrario, se lo voy a perjudicar y ahora vamos a ocupar que los dos nos ayuden a mí. La idea es, por eso yo se los dije, auxiliar a la otra persona. me tocó en una ocasión, maestra, me tocó en Ajá, una ocasión de tener que dar la noticia, pero yo no me sentía bien emocionalmente. ok. ¿Verdad? Le dije a mi responsable, ¿sabe qué? No puedo. Le dije, dígale usted. Dije, no puedo, o sea, sinceramente, que también cuando no está en tus manos o no tienes, en ese momento no te sientes capaz, no te metas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues lejos de ayudarlo, vas a perjudicar o no vas a saber qué hacer, ¿verdad? Sí. Como dice usted, te vas a enganchar en él y pues en lugar de consolarlo, lo vas a agüitar más, Y que ¿verdad? más que consolarlo, acuérdense que es acompañarlo. Ajá, no es un consuelo, es un acompañamiento, porque son cosas diferentes, ¿sale? Y lo otro que tú haces mucho, muy válido, Dago, es decir, no puedo. Se vale decir, en este momento no puedo. Ajá, por lo que sea, porque también si le digo yo me voy a enganchar, porque no me siento ahorita en este momento emocionalmente listo para poder acompañar, se vale. Ujú. Y algo también que tú mencionabas, Dago, que es importante hacer énfasis es, también se vale que la otra persona no quiera hablar. Ajá, no la vamos a obligar a que nos diga qué le está pasando, a que nos diga, oye, ¿qué te pasó? A que nos diga, oye, ¿qué sientes? Oye, no. Está bien si no quieres hablar en este momento, solo quiero decirte que aquí estoy para acompañarte, que estás en un espacio seguro, que aquí voy a estar en el momento en que tú decidas hablar, solo permíteme ayudarte. Exactamente. Punto. Y ahí No, estás tú acompañándolo. Ujú. No es como, habla, por favor, dime qué te pasa, te quiero ayudar. Oye, no, lo sometemos también a una situación de estrés y más que ayudarlo, volvemos a perjudicarlo.
¿sale? Entonces, lo más importante, chicos, es que cuando estemos con una persona que está en una situación tan vulnerable, es que validemos lo que le está sucediendo, que validemos lo que quiera y lo que no quiera decirnos. Quizás cuando esté ya más tranquilo, que hayamos conseguido justo clarificar sus pensamientos, que ya esté en calma, que ya se encuentre seguro, que ya lo estamos ayudando, quizás ahí sí empezar como poco a poco a que pueda hablar de lo que le estaba o lo que le está pasando, ¿sale? Pero ya una vez que se haya logrado esto, no luego, luego, ¿sale? Y por ahí levantó la mano. Ángel, perdóname, no te he dado la palabra. No, Regáñame. maestra. Nada, no se preocupe. Dime, También Ángel. sé escuchar. Este, mire, precisamente a ese punto era el que quería yo llegar, ¿no? Porque he estado yo en crisis, sí, y a veces lo que menos quieres escuchar es que te pregunten, que lleguen y que te estén invadiendo. ¿Qué tienes? ¿Cómo te sientes? Échale ganas. Y todo eso, en ocasiones de producirte tranquilidad, te aíslas más. Dices, si lo que no quieres saber nada. Una ocasión me pasó en una sesión grupal, ¿no? E incluso el chico me amenazó de muerte, pero lo que hice fue tranquilizar, a los demás para que no se desatara, porque sí, o sea, cuando son muchos empieza a entrar, no sé, es contagioso, ¿no? Eh, Sí, Se empieza a actuar colectivamente. Empecé a poner música tranquila, pero también empecé a observar, a observar. Entonces se empezó a tranquilizar el joven, ¿no? El chavo. Empecé a dar un tema, pero el chavo, o sea, estaba así enojado, pero el transcurso del tema, tocando parte de lo que era la experiencia de estar en un encierro, de una crisis, el tratar de conectar con esa parte, no directamente, sino haciéndolo indirectamente. Cuando finaliza, el muchacho estaba sentado y le digo, ¿no gustas un vasito de agua? Le digo, se siente bien horrible estar así, ¿verdad? Y que nadie te entiende, que todos te quieran regañar, que te quieran someter. Te puedo entender. Platícame qué sientes. ¿No? Y empezó así, pum, 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 a platicar. O sea, sin necesidad de invadirlo con preguntas, solito. Pum, pum, pum. sí, Y le sí. digo, ¿sabes qué? Es el momento que me tengo que ir, pero me dio mucho gusto conversar contigo. O sea, el validar al momento, o sea, no validar el decir, ay, vente, no, no, no. Validar, el dejar que también en un momento pero el acercarme ya fue donde empecé yo a validar lo que él estaba sintiendo. Claro. Y que incluso haces tú un trabajo previo que no sé si han escuchado esta palabra, tú lo sensibilizaste y eso dio pie a que él se abriera y lo sensibilizaste a través de la música, a través del vaso de agua, a través del contacto. Y eso es maravilloso. Eso es un trabajo que, pues justo se hace mucho en psicoterapia, no es un trabajo que ustedes tendrían que hacer como aplicadores de PAP, pero hiciste algo maravilloso. O sea, sensibilizar es justo em, como abrir estas fibras emocionales que la persona tiene para poder adentrarse a él. Quizás quedó sensible todavía bueno, sensibilizado después de que te fuiste con él, después de que te Sí, fuiste de él, pero eso es maravilloso. O sea, la música nos sensibiliza un montón. Entonces, en sus grupos, aunque la persona no esté en crisis, si quieren hablar de emociones, usen la música. La música siempre nos va a ayudar, nos va a sensibilizar un montón, justo para tocar emociones. ¿Sale? ¿Alguien más había levantado la mano? No, ¿verdad? Ok. Entonces, chicos, para la siguiente clase, ahorita lo vamos a dejar aquí y vamos a ver, bueno, vamos a retomar precisamente las circunstancias, cuándo voy a aplicar yo los PAP, no sin antes de que les quede claro precisamente que es una crisis, pero eso ya me iría un poquito más, me adelantaría un poco y no me quiero adelantar, me quiero ir con calma. ¿Sale? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Algo que comentar? ¿Nada? David, adelante. Yo, maestra, yo como que, bueno, me quedé como como un huequito, ¿no? En Dímelo, cuestión, dímelo. bueno, yo considero, o a mi experiencia, que, bueno, también me imagino que como estudiante de primeros auxilios psicológicos, también como que ha de ser limitado, ¿no? No creo
bueno, considero que no, que hay situaciones que sí ameritan psiquiatra o que ameritan como la intervención de otro profesional. O sea, considero que no siempre, le digo para yo después, en su momento, no como hacer un rol que no me compete, ¿no? O Sí, sea, y no sí, confundirme, como sucede mucho en consejería y psicología, ¿no? Que a veces se confunde, bueno, no es, o sea, bueno, algo así. sí. Ajá. Mira, para llenar ese huequito, sí es bien importante, mucho, muy importante, por favor, chicos, que no mediquen. Ustedes van a encontrar personas que estén en crisis, David. Nuestra obligación ya una vez que nosotros tenemos la capacitación, es lo que yo les comentaba en la presentación anterior, es ayudar al paciente a mantener la calma. Ahorita, en ese momento yo te diría, olvídate del medicamento, olvídate si está el psicólogo, olvídate de si está el psiquiatra. Estás tú para él, nada más. Y nuestra obligación es auxiliarlo en ese momento. Y, Después, repito, después de que haya mantenido la calma, entonces ya tú valorarás si le dices, oye, yo creo que igual psiquiatría podría ayudarte por esto, por esto y por esto, que yo también sugiero que siempre lo manden primero a psicólogo porque luego la gente se ofende cuando dicen vete a psiquiatra porque se ofenden en el sentido de que es como estoy loco, estoy de plano muy mal y ahí a lo mejor hasta puede detonar otra crisis, no lo sé. Por eso es bien importante el discurso y el lenguaje que nosotros utilizamos, tanto el lenguaje verbal como no verbal. y una Ajá. persona, por ejemplo, con esquizofrenia o bipolaridad, también es o sea, sí podemos aplicar este tipo como de, sí, de primeros auxilios. O sea, si entra en una crisis. O sea, yéndonos como así, a lo mejor soy muy extremista, ¿verdad? Sí. Pero, porque puede suceder. O sea, yo sé que en un ambiente como en adicciones, bueno, no pasa de que, bueno, tenga una sobredosis, le dé psicosis, entre en crisis, o un trastorno depresivo, bueno, y bueno, acompañarlo, esperar, ser paciente, pero ya en algo como más, un poquito más allá. Ahí solo es calmarlo. O sea, si tú ya sabes que tiene el diagnóstico de esquizofrenia, pues solamente es como estar ahí con él para que no se lastime, para que no lastime a los demás. Como tal, clarificar los pensamientos o trabajar con esta parte de que, pues no, o sea, ya ahí es trabajo de psiquiatría. Pero en ese momento, si tú ya sabes que la persona tiene el diagnóstico de esquizofrenia como tal, diagnosticado por psiquiatra, pues entonces ahí nada más nos queda como acompañarlo y que no se lastime y que no te lastime a ti. Sí, porque a Mantener. veces sí me ha pasado de que, bueno, no sé si tiene o no, y ya hasta después te dice la familia, ¿sabes qué es que tiene esto? Y dices, pues bueno, ¿no? Ya después de que... Claro, pero nosotros no podemos investigar en ese momento si tiene, si no tiene, si es, si no es. O sea, lo que nos toca es ayudarlo Es que en es al ese momento. momento, Y ¿no? acuérdense, chicos, algo muy importante que se lleven hoy. Dejen a un lado el juicio hacia las personas. Todas somos personas y no es el alcohólico y no es el drogadicto y no es el esquizofrénico y no es el anoréxico y no es la bulímica, no. Son personas que están en ese momento que están presentando una enfermedad, eso es todo. No, ellos no son la enfermedad, ¿sale? Hay que cuidar mucho esa parte. Pau, ya para cerrar. Es que creo que mi compañero mencionaba algo muy importante y creo que es complicado, o al menos en experiencia propia, el alcanzar a discernir o diferenciar los límites que tenemos. Digo, como consejeros, como primeros auxilios psicológicos, ¿no? Como comentaba otra compañera, que yo soy todóloga. Entonces, creo yo que en este tipo de centro existe justamente el empezar a conocer como ciertos límites, hasta dónde puedo yo como consejero, como certificado en primeros auxilios psicológicos, hasta dónde puedo yo hacerlo, ¿no? Porque digo, en la formación de consejería sí nos enseñaron, o al menos yo recuerdo, que sí podíamos referir a un psiquiatra, ¿no? Entonces yo creo que ahí también ya entra como la parte de decir, mira, ven, siéntate conmigo, ¿no? Yo no te voy a medicar porque yo solo soy consejera y no puedo medicar, ¿no? Pero la realidad es que un psiquiatra, pues no es para locos, no sé, ¿no? La sociedad está muy casada con esta idea, ¿no? O sea, como justo dar pauta a que dar ciertas noticias o dar ciertas referencias
pues tal vez no se llegue a sentir transgredido, creo yo, ¿no? Pero esto que mencionaba de que nos confunden mucho entre consejero y psicólogo, pues a mí me ha pasado mucho, ¿no? E incluso me han llegado a decir, oye, ¿puedo verte después de mi tratamiento residencial? Porque como consejero solo podemos trabajar en contención con ellos, ¿no? Y digo, bueno, en ese sentido, pues puedes dar como un cierto acompañamiento o un cierto seguimiento, ¿no? No sé qué tan bien o qué tan mal, ¿no? En la vida real, porque en la teoría, pues todo está muy bonito, ¿verdad? Pero en la práctica digo, sí es hasta donde yo te puedo ayudar. Si yo considero que ya no te puedo ayudar, te voy a referir con alguien que sí puede, ¿no? Pero sí es muy difícil como diferenciar estos límites, Sí. creo, ¿no? Sí, sí es difícil. Y tan solo una diferencia muy clara de un proceso terapéutico, una intervención psicológica a una intervención inmediata desde PAP, es que el PAP va a durar máximo 30 minutos, no más. O sea, ya después se convierte en una sesión terapéutica. Y para dar terapia, bueno, lo mencioné al principio, ocupas una maestría o una especialidad para poder dar terapia. De hecho, cuando salimos de la carrera y somos licenciados en psicología, no estamos aptos para dar terapia. Ajá. Entonces, fíjate, esa es una pequeña, sí, pequeña, pero muy clara diferencia para que no se convierta y para que no rebase esa línea a que ya se convierta a una terapia o una intervención pues, de psicología, no consejería, o no de contención, o no de aplicación de PAP. ¿Sale? Listo, gracias, maestra. Sí, gracias. Ok. ¿Dudas? ¿Todo bien? Súper. Ya no les cumplí la hora. Ya los dejé ir 2 minutos antes, pero ya nos vamos a descansar. Chicos, revisen por favor el material. Es muy importante que entreguen o que vayan subiendo sus actividades a tiempo para no atrasarnos. ¿Sale? Y nos vamos a ver la siguiente clase, igual 8:05 como acordamos. Si tienen alguna duda, ya saben dónde contactarme y ya vamos a ir profundizando. Yo les aseguro que las dudas van a irse clarificando. Igual si quieren, si ustedes también me permiten, porque esto no lo tenía la verdad en mi planeación, es poder hacer como una ejemplificación con alguno de ustedes, yo obviamente como aplicadora de PAP, para que ustedes vean ya en una cuarta sesión, quinta, cómo puedo aplicar o cómo ustedes pueden aplicar PAP. No quiero que lo hagan como yo, cada quien tiene su propio estilo, pero nada más para que sepan ya una vez que terminemos como todas las generalidades, cómo lo vas en una pequeña intervención. ¿Les parece? Sí, maestra. Sí, Perfecto. maestra. Chicos, pues que pasen buena noche. Gusto en Hasta conocerlos. luego. Gracias. Bye, nos vemos el jueves. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches Hasta a luego, todos, maestra. chicos. Hasta Bye. luego, compañeros. Buenas noches.